A las afueras de la antigua capital imperial china de Nanjing, se localiza la cantera de Yansan, de la cual los habitantes de la región habían extraído piedra caliza para su uso en edificios y monumentos desde por lo menos el siglo III de nuestra era. Sin embargo, la enorme cantera, hoy convertida en una atracción turística, debe su fama en gran medida a 3 desproporcionados monolitos sin terminar que iban a servir al ser ensamblados como la estela funeraria para el mausoleo del emperador Hongwu, fundador de la dinastía Min, por órdenes de su hijo, el emperador Yongle, a inicios del siglo XV de nuestra era. De acuerdo a los historiadores, de haberse completado el ensamble del monumento funerario, en el estilo usual de las estelas mortuorias de la época, esto es, base, cuerpo y corona, hubiese alcanzado los 71 metros de altura y el descomunal peso de 31.000 toneladas, convirtiéndola en la obra megalítica más grande de todos los tiempos. Solo para tener una referencia, el monolito conocido como la piedra olvidada o tercer monolito de Baalbek, en el Líbano, la cual es considerada la roca más grande jamás tallada y de igual forma dejada sin terminar, o lo que es lo mismo, nunca desprendida del afloramiento rocoso, apenas mide 19.6 metros de longitud y tiene un peso de solo 1.650 toneladas. El que se considera el monolito más grande sacado de la cantera y además movido por el hombre, es la conocida como la Piedra del Trueno, sobre la que se asienta la escultura de bronce de Pedro el Grande, en San Petersburgo, Rusia, y que pesa 1.250 toneladas. Pero, ¿qué pudo haber conducido al emperador y a sus ingenieros a pensar que tendrían la capacidad de transportar 3 gigantescos bloques totalizando 31.000 toneladas desde una montaña, en donde se ubica la cantera, y entonces, llevarlos y ensamblarlos hasta la ciudad de Nanjing a 20 kilómetros de distancia? La versión oficial es que, en el año de 1405, el referido emperador Yongle, habiendo completado el mausoleo conocido como el Min Xiaoling, para su padre, el también ya referido, emperador Hongwu, fundador de la dinastía Min, ordenó la construcción de una gigantesca estela funeraria para el recinto. Según los recuentos de la época, cientos de personas trabajaron en la cantera de Yansan, bajo las órdenes de los ingenieros del emperador, a los cuales se les pedía una cuota de extracción mínima de roca, la cual tenían que cumplir, de lo contrario eran ejecutados en el lugar. Pero entonces, después de varios años y de que la mayor parte del trabajo de corte hubiese sido completado, los maestros constructores del emperador se dieron cuenta que mover los enormes monolitos hasta la ubicación del mausoleo y entonces completar el ensamble era técnicamente imposible, con los medios disponibles para la época, y el proyecto terminó por abandonarse. El fallido intento de fabricación de una estela de proporciones megalíticas finalizó con los 3 enormes monolitos, como pueden observarse en la actualidad, solo parcialmente separados del lecho rocoso de la cantera. La base de la estela habría pesado, según las estimaciones realizadas, 16.250 toneladas, el cuerpo, 8.800, y la corona o cabeza de la estela, 6.120. Solo podemos imaginar la enorme frustración y enojo del emperador Yongle, el cual es considerado, por otra parte, como uno de los gobernantes más célebres de la dinastía Min por sus conquistas militares y los grandes viajes marítimos de exploración llevados a cabo durante su reinado, al enterarse de la incapacidad de sus subordinados para realizar su gran proyecto funerario para honrar la memoria de su padre. Quizás lo más desconcertante en todo caso, y que ha dado lugar a la especulación, es que al final, el reemplazo para la teórica estela de 31.000 toneladas que tantos recursos financieros, humanos y tiempo había requerido, fue una estela que podría considerarse mediocre en comparación. El monumento sustituto se conoce como la estela de Sengon Sengde, que en idioma mandarín significa la estela del mérito divino y la virtud santa. El monumento consta de una tortuga cargando una tableta de piedra sobre su caparazón realizado en una sola pieza, la cual tiene una altura conjunta de 8.78 metros y un peso aproximado de solo 100 toneladas. Algunos historiadores independientes, sin embargo, han cuestionado el hecho de que el emperador Yongle hubiera autorizado la realización de una estela gigantesca, la cual hubo absorbido ingentes recursos en una época en que el imperio Min se había embarcado en una doble guerra de conquista y pacificación en el actual Vietnam en su frontera sur, y las constantes incursiones de los mongoles en la frontera norte. Estos investigadores postulan que los 3 monolitos de la cantera de Yansan son en realidad los restos de una obra megalítica aún mayor, creada por algún pueblo no identificado, que la había abandonado por razones desconocidas cientos de miles de años antes, y los antiguos habitantes de la región de Nanjing simplemente los habrían desmantelado progresivamente, utilizando las construcciones como cantera de piedra caliza a lo largo de siglos. Algo relativamente común en la antigüedad, en muchas otras partes del mundo, como ha sucedido, por ejemplo, con el templo funerario de Amenhotep III, prácticamente desmantelado en su totalidad,
o las mismas pirámides de la meseta de Giza que fueron utilizadas como cantera para nuevas construcciones tras su abandono, etc. Los monolitos presentan también algunas características estructurales que parecen innecesarias o redundantes en su corte, como unas protrusiones en uno de los lados de la pared de un bloque, o extraños cortes que no habrían tenido ninguna función práctica ni para el propósito de mover las enormes estructuras, o para extraer roca de ellas. También están los peculiares surcos estriados que se pueden observar en el interior de las cámaras huecas debajo de los monolitos. Por supuesto, estas extrañas anomalías pudieron ser talladas a posteriori al abandono de la cantera. Puede que simplemente, después de todo, el emperador Yongle hubiese perdido el interés en la obra dado que, en 1406, ya había iniciado la construcción de su enorme complejo palaciego, en lo que se conoce como la Ciudad Prohibida, la cual es parte de la actual ciudad de Beijing, a la que terminaría por cambiar su capital en 1421. Probablemente nunca se llegue a resolver el misterio acerca del verdadero motivo del por qué los monolitos de la cantera de Yansan simplemente terminaron abandonados, hace más de 600 años.